Bueno, ¿qué me dicen de algo que se va a producir en los próximos días? Vamos a hablar y van a escuchar ustedes programas, van a ver reportajes en la prensa de uno de los mayores misterios de la historia, que sigue siendo el asesinato de John Fitzgerald Kennedy. ¿Recuerdan ustedes? Ocurrió en Dallas un 22 de noviembre, concretamente de 1963. Todavía, fíjense, con todos los años, han pasado 52 años, nos seguimos preguntando quién fue el autor real de este magnicidio y, más importante todavía, qué grupos de poder se hallaban detrás de la mano ejecutora. Bueno, nos recuerda este tema nuestra compañera Denébola Fernández. President and Mrs. Kennedy, a warm welcome. 22 de noviembre de 1963, 12 menos 20 de la mañana. El presidente de Estados Unidos, John Kennedy, llega a Dallas, Texas, en viaje oficial. A las 12 menos 5, la comitiva presidencial se adentra en las calles de la ciudad. El coche, una limusina descapotable, circula despacio, incluso realiza paradas para saludar. A las 12:30, a una velocidad de 15 kilómetros por hora y al pasar por el almacén de libros escolares de Texas, ocurre esto. Una bala atraviesa el cuello del presidente. 5 segundos después, un nuevo disparo alcanza su cabeza. The President of the United States is dead. President Kennedy died at 1 p.m. Central Standard Time. La investigación señala a Lee Oswald como autor del asesinato. Sin embargo, la trayectoria de las balas ha hecho pensar que Oswald no actuó solo. ¿Quién o quiénes mataron a Kennedy? 2 días después del asesinato, cuando Oswald va a ser trasladado a prisión, el empresario Jack Ruby le dispara de muerte. ¿Intentó evitar que Oswald hablara? ¿Existía realmente una conspiración para matar al presidente? ¿Por qué después de 52 años su muerte sigue siendo un misterio? Hoy, en Detrás de la Verdad, el disparo mortal de Kennedy. Pues para contestar a todas estas preguntas tenemos a un investigador, periodista. Yo tengo que decir que es un hombre de referencia para muchos de los que estamos aquí sentados, como es Enrique de Vicente. Muy buenas noches, Enrique. Muy buenas noches, Nieves. Encantado de que me invites a tu programa. Bueno, Enrique, yo no sé si 52 años después podemos saber si hubo 2 tiradores, 3, 4... Desde luego más de uno, seguro. Pues oficialmente no se sabrá, y oficialmente hay solo uno. Oficialmente. Oficialmente. Será imposible, desde todo el punto de vista, a no ser que cambie el sistema norteamericano, tal como está el sistema establecido, tal como está establecido después de la Segunda Guerra Mundial, solo si volviera a sus orígenes, a la época de Washington, de Lincoln, etcétera, conoceríamos la verdad. Ahora es imposible. ¿Por qué? Porque desde mi punto de vista hay pruebas suficientes de que estuvieron implicados en ese magnicidio organizado desde muchos frentes, que actuaron directamente o colaboraron muchos elementos dentro del sistema. Estuvieron implicados de una u otra manera. Bueno, entonces estás diciendo que esto es fruto de un complot. O sea, que esto no fue fue un loco que de repente decide acabar con la vida de JFK. No. No lo digo yo. Lo dice Jack Ruby, el que disparó sobre Oswald y que se descubrieron luego las íntimas relaciones que él tenía estrechas con Oswald y con todo otro montón de gente de Nueva Orleans y también de Texas implicados en la trama. Él dijo claramente que era un complot, se lo dijo al fiscal Garrison, en cuya investigación se basa la película famosa JFK. En esa película ya están la mitad de las claves de toda esta historia y están contadas
por individuos muy diversos que hay en la película. Casi pasa inadvertido. Pasa inadvertido, pero película... perdonadme, y enseguida os doy la palabra, perdonadme, pero es que quiero saber si detrás había algún presidente de los Estados Unidos. Bueno, según numerosos implicados directamente en la trama, sí. Estaba implicado el vicepresidente Lyndon B. Johnson. Que luego primero, sí, que gracias, es decir, ha habido solo 2 presidentes en la historia de los Estados Unidos que han llegado a la presidencia no a través de las urnas, sino a través de un golpe de Estado. Uno fue Lyndon B. Johnson y el otro fue Gerald Ford. Pues Gerald Ford estuvo implicado indirectamente. ¿Por qué? Porque fue uno de los miembros de la Comisión Warren que se encargó de manipular las pruebas. Pero hay aún otros 2 presidentes también. Nixon, no directamente y no hay pruebas, pero qué casualidad. Resulta que esa noche él estaba en Dallas y participó en una cena pública, es decir, la noche anterior a la ejecución, porque fue una ejecución sumaria. Pero además todavía hay otro 4º presidente más aparentemente implicado en la historia, que es George Bush padre. ¿Por qué? Porque George Bush padre no solo era un hombre muy poderoso en la CIA, sino procedente de una dinastía poderosa como los Kennedy, como lo eran los Kennedy, sino que además él tenía estrechas relaciones con muchos implicados en la trama, tanto a través de la CIA como a través de una de sus empresas, que era Peres Mindex. O sea, la relación es indiscutible. Todo eso son evidencias. Alfonso no coincide conmigo, ni Patricia tampoco. Enrique, esta magnífica película en la que nos sirve a todos muy bien para posicionarnos, el alegato final del fiscal nos abre la puerta a la desclasificación de documentos por parte de la CIA. Ya han pasado 50 años. ¿Qué hay de esos documentos? No se van a desclasificar. Y creo que no se han desclasificado. Pero vulnerando la propia ley estadounidense, que dice que en un plazo de tiempo hay que desclasificarse. Pero perdona, ¿qué cantidad de cosas hay que vulneran la propia ley? Y afortunadamente hablamos de Estados Unidos, que fue concebido como el gran país de la libertad y de la democracia. Lamentablemente eso luego se pervirtió. Pero se pervirtió en varias ocasiones y surgieron héroes como Lincoln para recuperarlo y como Kennedy, pero les ejecutaron el mismo tipo de gente. ¿Pero qué ocurre? Que te decía Estados Unidos, ¿y qué vamos a decir de Rusia? En Rusia no se ha desclasificado nada. Tiene mucha conexión con el tema, ¿eh? Sí, porque no se decía que esto era fruto de los rusos, incluso se hablaba de los cubanos, no estaban detrás de toda esta trama contra Contesto tu pregunta antes de responder. Yo iba por ahí, ha aparecido aquí el nombre de Bush padre, es decir, de George Herbert Bush, que luego terminará siendo un personaje importante en la CIA, incluso el director. Entonces la pregunta es muy clara. Servicios secretos, norteamericanos o de otros países, ¿quiénes presuntamente intervienen en el hecho de perpetrar el crimen y quiénes en echar tierra para que no sepamos? Echar tierra, empiezo por ahí, que es lo más fácil. Echar tierra a todo el mundo, empezando por los servicios de inteligencia soviéticos, que a través de un comité especial que tenían para manipular todo, para organizar campañas, para infiltrarse en Estados Unidos, en Europa y en España también, esa documentación afortunadamente ya está desclasificada. Otra no. O sea, nunca nos enteraremos de quiénes ejecutaron al dictador Stalin, porque lo ejecutaron, lo envenenaron. No, porque uno de ellos era Khrushchev, otro era Beria, el jefe de su servicio secreto. No, pero eso sí. Y se sabe que, entre otras cosas, fíjate, cosas tan contradictorias están documentadas como que pagaron a un famoso periodista que investigó el tema de Kennedy para que lanzara teorías falsas. Y del otro lado, intentaron desprestigiar a otro mártir de la libertad, que era Martin Luther King, corriendo rumores de que él cobraba bajo cuerda, cosa que era mentira, y que hay que recordar que la muerte de John, de su hermano Robert y de Martin Luther King, según la familia de Kennedy, de Robert Kennedy, era la misma gente, porque la familia de Robert Kennedy pagó al abogado defensor del que aparentemente había matado
a Martin Luther King. Es decir, hay una telaraña, Madre mía, una telaraña muy gorda. A ver, Yo tengo Paco que quiere intervenir. Es que y yo soy venga. experto en magnicidios, como bien sabe el Bien. maestro. No, ya, tú sabes más que yo de He este tema. estudiado el caso de Prim y resulta que las cosas que Cierto, encontramos cierto. en el tema de Prim, que ha cambiado la historia de España, son perfectamente aplicables e incluso llegamos a mantener en nuestras conclusiones que las cosas que se aprendieron en el caso de Prim se aplicaron en el caso de John Fitzgerald Kennedy, hasta el punto de que el paradigma es total. En el caso de Prim no podía escapar por ninguna de las posibles salidas que tuviera para su domicilio. Todas estaban cubiertas. En el caso de John Fitzgerald Kennedy, absolutamente igual. Hay gente que escucha los disparos, sabe de dónde viene, no son de un solo lugar. Está totalmente demostrado. ¿Qué pasa? Que aquí lo que se ha hecho es que el ruido mediático ha hecho crear una realidad, como bien decía el maestro, paralela, en la que no acabamos de aclararnos. Pero en el libro de Garrison, al principio, lo que hay es el trayecto que tiene que seguir la comitiva de John Fitzgerald Kennedy. Y hay un lugar que se dice que tiene que salir precisamente en el lugar donde sale el disparo, recto. Y entonces se hace un desvío totalmente inexplicable en el que el coche tiene que detenerse. Tiene que detenerse, efectivamente. Podía haber seguido, como se ha visto, por el centro, que era lo propio y lo lógico y lo seguro, y se hace que se desvíe justo por la esquina donde supuestamente está el tirador. Uno de los tiradores, porque por donde quiera que hubiera ido la comitiva, habrían matado a John Fitzgerald Kennedy. La ley Prim indica clarísimamente que todo magnicidio surge del núcleo duro del poder. Totalmente de acuerdo. Del núcleo duro del poder. Y esto es totalmente aplicado en John Fitzgerald Kennedy. Completamente Y que de no nos acuerdo. cuenten más cuentos. Solo, maestro Pérez Avellán, te hago unas matizaciones. Hay varias diferencias. Una, mientras que Prim sí pertenecía a sociedades secretas de su época, como sabes muy bien, que otros miembros, porque no es la sociedad secreta la que lleva a cabo la ejecución, sino los miembros, es decir, no fue la CIA la que ejecutó a Kennedy, la que participó, fueron algunos agentes de la Operación 40, que era el comité de actividades terroristas dentro de la propia CIA, que habían organizado todo tipo de atentados antes y después, que cometieron crímenes en Laos, Camboya, en Vietnam. No, primer punto es ese. Segundo... No, pero los Kennedy fueron investigados por sus conexiones con la mafia, ¿eh? También, Con es que la vamos a mafia. ver, ahí hay varias En el caso de Hay una Prim conexión está de el tema gente de la muy adinerada. masonería. Claro, hay Pero varias... los Kennedy están relacionados con la mafia. Petrolíferas, ¿no? Sí, exacto. Hay varias piezas. Una, la mafia, porque la mafia financia las elecciones de Kennedy. Por raro que nos parezca, ¿por qué? Porque había unas estrechas relaciones. Cuando hablo de la mafia es varias familias de la mafia. Que controlan mucho dinero, Sí, pero que son muy Y el diferentes. presidente los tenía muy enfadados. Porque había autorizado a su hermano Robert, que no olvidemos, era el fiscal del Estado, es decir, Sí, al ministro sí. de Justicia, le había autorizado primero a que fuera por la mafia, segundo, a que quitara las excepciones fiscales que tenían las empresas multinacionales más fuertes y sobre todo los petroleros, iba a, entre comillas, a arruinar a los petroleros. Eso lo había firmado. Resulta que llega Johnson y elimina la ley. Había firmado una ley para que Estados Unidos saliese de Vietnam máximo 1965. Llega Johnson y quita esa ley. Y así siguiendo. Bueno, ¿Y qué ya, fallo de seguridad en Dallas, ¿no? Paco, El sitio donde todo que el mundo se tiene nos una queda escopeta. pequeño el programa. Todo el mundo tiene una escopeta en Dallas. Todo Bueno. el mundo sabe disparar. Eso es verdad. Pero Enrique, antes de despedirte, la duda que he tenido siempre, ¿Oswald era comunista, como se dijo, y que por eso atenta, o Oswald era de la CIA? Oswald era un muñeco ¿Pero de la probablemente CIA? hipnoprogramado. No, ¿Agente? tenía que haber sido formado por la CIA porque recibió la formación en Japón, en una base que era de la CIA, porque había aprendido ruso allí. Es decir, eso nada más que se lo hacían a los que eran agentes. Incluso hay la teoría de que hay un doble Oswald, de que hay dos personajes que se hacen pasar por el mismo, pero esto nos llevaría mucho más lejos. No. Oswald era un personaje movido por algunos individuos, no hablemos de la CIA en general, la CIA es algo muy amplio, hablemos de elementos dentro de la CIA. Había sido manipulado, era agente doble y hay incluso pruebas de que seguramente había sido hipnoprogramado. Es decir, en aquella época la CIA estaba implicada, utilizaba el control mental, la hipnosis. Bueno, pues
Con lo cual llegamos a la frase de un filósofo que decía que la verdad siempre triunfa por sí misma y dice que la mentira necesita complicidad, cómplices. Aquí lo que vemos es que se unieron multitud de organismos, de situaciones, de personas para acabar con la vida de JFK. Que no fue Oswald, que hubo mucho más. Es lo único que sabemos. Hubo mucho más. Podríamos decir que todos juntos le mataron y él solito se murió, pero no. Pero no. Una vez que estaba en el hospital... ¿Quién lo mató? No, es que en el hospital hay evidencias de que acabaron de acabar con Y tiraron el ataúd al mar para que no se pudiera reconstruir. Al final fue Jackie Kennedy, harta ya de las infidelidades del marido. ¿Vas a hablar de tu libro o no nos vas a hablar de tu libro, Nieves?